Hay un tipo de violencia que casi nunca suena como violencia. No grita, no rompe cosas, no deja moretones. Se parece más a una puerta que no se abre, a una ventanilla que baja el vidrio sin mirarte, a un correo que vuelve con una frase impecable y fría: tu solicitud no cumple con los criterios. ¿Qué criterios? Nadie responde. Y tú sigues respirando, sigues caminando, sigues pagando cuentas, pero algo se te cae por dentro, el derecho invisible a sentirte persona. Ese es el punto de partida de una pregunta incómoda: ¿qué te pasa cuando el mundo no te odia, pero te clasifica? Porque, a veces, no hace falta un enemigo. Basta un procedimiento. Basta una mirada social que te mire con una regla que no se discute. Y ahí aparecen dos miedos que se parecen, aunque usen máscaras distintas. Uno es el miedo a volverte inútil. El otro es el miedo a volverte culpable sin saber por qué. Franz Kafka miró ese mecanismo con una precisión que todavía asusta. No lo inventó, lo reconoció antes de que se volviera cotidiano. Lo vio en la manera en que el poder puede ser impersonal y, aún así, íntimo. Impersonal porque no tiene rostro. Íntimo porque se mete en tu cama, en tu mesa, en tu autoestima. Kafka nos dejó dos escenas que funcionan como espejos, una transformación que reclasifica y un proceso que acusa sin criterio visible. En la metamorfosis, el golpe llega sin preparación. Al despertar Gregor Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. No hay prólogo moral, no hay advertencia, no hay castigo explicado. Solo un cambio de estatuto. De pronto, el mundo ya no discute si Gregor tiene miedo, historia, cansancio, ternura. Lo primero que discute es si puede seguir funcionando, si puede seguir ocupando el lugar correcto en la casa, en el trabajo, en la economía afectiva, en la paciencia de los otros. Y ahí aparece el arquetipo del inútil. No inútil como insulto, sino inútil como clasificación. Como si el valor humano colapsará en el instante en que la función se cae. Como si el amor, la paciencia y la compasión fueran monedas válidas solo mientras la persona produce algo que el sistema reconoce como útil. Kafka no necesita explicar el origen del horror, porque el horror moderno no siempre tiene origen, a veces solo tiene procedimiento. En el proceso, el golpe es igual de limpio, pero apunta a otro nervio. Desde la primera línea queda sembrada una sospecha. Alguien tuvo que haberlo calumniado, sin haber hecho nada malo. Una mañana fue detenido. El nombre, en muchas ediciones, aparece con una inicial, como si la identidad ya naciera incompleta: Joseph K., con esa letra que funciona como máscara. Fíjate en lo que esa idea siembra: sospecha sin prueba, acusación sin criterio, culpa sin delito. Ahí aparece el arquetipo del culpable, no porque haya hecho algo, sino porque ya fue metido en un mecanismo. Y cuando te atrapa un mecanismo sin reglas visibles, la inocencia se vuelve una tarea en lugar de un punto de partida. Si juntas esas dos escenas sin convertirlas en resumen, aparece una intuición fuerte: el insecto y el acusado son el mismo miedo con ropa distinta. Uno es reclasificado y descartado. El otro es procesado sin criterio claro. Y en ambos casos, lo que se pierde primero no es la vida, sino la dignidad. Porque la dignidad es el suelo interior que te permite decir: sigo siendo alguien, incluso cuando el mundo duda. Piensa en cómo funciona la reclasificación. No siempre llega como sentencia, a veces llega como etiqueta. Ayer eras indispensable. Hoy eres prescindible. Ayer tu nombre abría puertas. Hoy tu nombre activa un protocolo. Y el protocolo no necesita odiarte. El protocolo solo necesita ordenar. A veces la orden es económica: ya no produces, por lo tanto tu presencia se vuelve un costo. A veces es social: ya no encajas, por lo tanto tu presencia se vuelve incómoda. A veces es emocional: ya no respondes como antes y tu presencia deja de coincidir con la versión de ti que otros estaban acostumbrados a usar. ¿Te has visto, o has visto muy de cerca, ese cambio de lenguaje? Una persona pierde un trabajo y, sin darse cuenta, empieza a hablar de sí misma como si fuera un objeto defectuoso. No dice perdí un puesto. Dice soy un fracaso. Una persona enferma y ya no puede responder a la velocidad de antes y se descubre pidiendo perdón por existir. Una persona envejece y siente que debe desaparecer de las conversaciones para no ser una carga. Ese es el arquetipo del inútil en versión cotidiana: no te expulsan con gritos,
te empujan con silencios hasta que tú mismo reduces tu tamaño. En la casa de Gregor, lo inquietante no es solo la transformación del cuerpo. Es la transformación de las miradas. La habitación se vuelve frontera. La puerta se vuelve aduana. La comida se vuelve examen. El silencio se vuelve sentencia. Y ese detalle es más actual de lo que parece. Hoy también existen habitaciones simbólicas donde se encierra a quien deja de rendir. A veces no son paredes, son accesos cancelados. A veces no son llaves, son contraseñas que dejan de funcionar. A veces no es una familia, es un entorno que aprende a tratarte como problema, no como persona. Y entonces aparece la otra cara, el culpable. En el mundo de Joseph K., la opacidad es el arma principal. No se te dice qué hiciste, se te dice que hay un proceso. No se te ofrece criterio, se te ofrece trámite. No se te entrega verdad, se te entrega espera. Lo más perverso es que el procedimiento te va entrenando a sospechar de ti. Empiezas a vigilar tus palabras, a revisar tus gestos, a imaginar el error que no recuerdas haber cometido. Y ahí el tribunal invisible ya no está en un edificio, está instalado dentro de tu pecho. Por eso lo kafkiano no es solo un estilo literario. Es un clima. Es el aire de una ciudad donde hay pasillos interminables, oficinas sin ventanas, escalones que suben a instancias que se parecen entre sí y la sensación de que la ley está en todas partes y, al mismo tiempo, en ninguna parte. El apellido de Kafka se volvió adjetivo porque describió algo repetible: el terror moderno puede ser higiénico. No necesita sangre. No necesita villano. Necesita funcionamiento. Y cuando ese funcionamiento se repite, tú puedes empezar a dudar de tu propio derecho a estar aquí. Esto resuena hoy porque vivimos rodeados de instancias que evalúan sin explicar. Un puntaje que sube o baja sin razones claras. Un automático que llega sin conversación. Una entrevista donde la decisión parece tomarse por variables invisibles. Un formulario donde una casilla mal elegida te expulsa del sistema. Una lista que te deja fuera sin decirte en qué momento dejaste de pertenecer. No hace falta que alguien te declare enemigo. Basta con que el procedimiento te vuelva fantasma. Y aquí sucede algo todavía más fino: se mezclan los dos arquetipos. Una persona es reclasificada como inútil y, al mismo tiempo, se siente culpable por haber sido reclasificada. Como si no servir fuera un crimen. Como si el rendimiento fuera un certificado moral. Esa mezcla es una trampa psicológica muy común. Cuando el sistema te reduce, tú empiezas a acusarte, y cuando el sistema te acusa, tú intentas compensar con utilidad. Trabajas más para demostrar que mereces existir. Te disculpas más para demostrar que no eres una carga. Terminas viviendo como si fueras tu propio expediente. Aquí vale la pena nombrar una diferencia que cambia todo: dignidad no es lo mismo que reconocimiento. El reconocimiento es externo, variable, dependiente de miradas y de procedimientos. La dignidad es interna y a veces se nota justamente cuando no hay aplauso. El reconocimiento te lo pueden dar o quitar. La dignidad se cultiva, se protege, se defiende por dentro, incluso cuando afuera hay puertas cerradas. Y esto no suena romántico, suena necesario. Porque si tú dejas que tu dignidad sea una licencia otorgada por una instancia, entonces cualquier sello se vuelve dueño de tu respiración. En el proceso hay una obsesión con las instancias. Siempre parece existir una oficina más arriba, una persona más informada, una puerta más cerca de la ley, y, sin embargo, esa cercanía nunca se convierte en claridad. Ese detalle es existencial: cuando el criterio es secreto, la vida se vuelve sala de espera. Y en esa sala se cuela una promesa venenosa: cuando me aprueben, entonces viviré. Cuando me acepten, entonces descansaré. Cuando me devuelvan el lugar, entonces seré yo. Esa promesa congela la vida, porque te hace poner el alma en modo pendiente. Ahora una pregunta directa, sin ornamentos: ¿te has notado buscando permiso para ser tú? Ajustando tu voz, tu ritmo, tu apariencia, tu humor, para encajar en una instancia invisible. Porque ahí nace el tribunal interior. El tribunal más difícil no es el que te acusa desde afuera, es el que te acusa usando tu propia boca. Es la voz que dice: si no produzco, no merezco. Es la voz que dice: si me rechazaron, algo malo hay en mí. Es la voz que dice: si no entiendo la regla, soy inferior.
Y esa voz puede sonar sensata, pero su efecto es corrosivo, te vuelve enemigo de ti. Aquí aparece una idea sencilla y afilada: el mundo no necesita odiarte para destruirte, basta con clasificarte. Basta con decidir que tú perteneces a la categoría de no prioritario. La muerte social, en ese sentido, no siempre es expulsión. A veces es reducción. Tú sigues ahí, pero con menos estatuto humano. Te escuchan menos. Te preguntan menos. Te miran como si estuvieras de paso. Es una forma de desaparición con luz encendida. Cuando ese proceso se repite, surge una tentación: negociar la propia identidad con tal de volver a ser aceptado. El pacto silencioso: dime que debo ser y lo seré. El problema es que el criterio cambia, y tú te quedas persiguiendo una sombra. Aquí Kafka ayuda no porque dé soluciones, sino porque nombra el mecanismo con precisión. Él muestra que el absurdo no es falta de lógica, es exceso de lógica en el lugar equivocado. Es la lógica aplicada a lo que debería ser humano. Hay un detalle simbólico en la metamorfosis que a mí me persigue: el intento de comunicarse. La imposibilidad de hacer que la propia voz sea reconocida como voz. Gregor intenta explicar, pero su sonido ya no encaja en el idioma de la casa. Y eso también ocurre hoy, de otras formas. Tú puedes estar hablando claro, con argumentos, con buena intención, y aún así el sistema escucha ruido, no sentido. No porque seas irracional, sino porque ya fuiste reclasificado. Cuando la etiqueta cae, tu palabra cae con ella. En el proceso, la trampa es distinta: el idioma existe, pero el significado se escapa. Te citan, pero no te dicen para qué. Te orientan, pero no te muestran el mapa. Te recomiendan una ayuda, pero esa ayuda parece parte del laberinto. Y el laberinto, en el universo de Kafka, no es solo un lugar, es una estructura mental que se pega a tu espalda. Empiezas a anticipar acusaciones. Empiezas a leer señales donde no hay señales. Empiezas a corregirte antes de hablar. Y el resultado es agotamiento, porque nadie puede vivir bien dentro de una pregunta sin respuesta. A veces se dice que Kafka era pesimista. Yo lo veo más bien como alguien que se negó a mentirse. Franz miró una época de papeles, oficinas, jerarquías y silencios, y entendió que la modernidad podía volver pequeña a una persona sin necesidad de violencia explícita. Si eso suena oscuro, también tiene un costado liberador: cuando ves el mecanismo, dejas de confundir el mecanismo contigo. Porque aquí está el giro más útil: tú no eres tu función, y tú no eres el veredicto de un criterio secreto. Eso es fácil de decir y difícil de sentir, porque nosotros crecimos en ambientes donde la pertenencia se gana. Donde el amor a veces parece contrato. Donde el respeto parece premio. Y entonces aparece el miedo central: si dejo de cumplir, me quitan el lugar. Si dejo de servir, me apagan. Pero existe otra forma de pertenecer que no depende de permiso. Depende de raíz. La raíz es aquello que tú eliges sostener incluso cuando nadie aplaude. Puede ser tu manera de tratar a otra persona cuando nadie mira. Puede ser tu compromiso con una tarea bien hecha aunque no te den crédito. Puede ser tu honestidad cuando sería más cómodo fingir. Puede ser tu capacidad de pedir ayuda sin convertirte en culpa. Esa raíz no elimina el dolor del rechazo, pero impide que el rechazo te defina. Aquí entra una práctica concreta, humilde, y por eso poderosa: separar hecho de interpretación. Hecho: perdiste una función. Interpretación: no vales. Hecho: te rechazaron. Interpretación: hay algo defectuoso en ti. Hecho: no entiendes la regla. Interpretación: eres incapaz. El mundo kafkiano se alimenta cuando la interpretación se vuelve más fuerte que el hecho. Y esa es una puerta que tú sí puedes vigilar. No siempre de inmediato. No siempre con calma. Pero puedes. También ayuda a nombrar el procedimiento como procedimiento. Cuando algo te humilla sin cara, tiendes a buscar una explicación total sobre ti. Te dices: soy así, siempre me pasa, me lo merezco. Y ahí el sistema gana dos veces: te clasifica desde afuera y te convierte en juez desde adentro. Nombrar el mecanismo es recuperar oxígeno. Es decir, esto que siento no es una verdad sobre mí, es un efecto de una estructura. Ahora quiero darte una imagen para sostenerla contigo, no como consuelo barato, sino como brújula.
Imagina que dentro de ti hay una habitación que ninguna instancia puede inspeccionar porque no hay formulario para entrar. En esa habitación tú decides el significado de tu vida. No con fantasías, sino con elecciones pequeñas, repetidas, casi invisibles. El mundo puede tocar la puerta, puede postergar, puede evaluar, pero la llave está de tu lado. Esa es mi reflexión más directa. El sistema puede quitarte el papel, pero no puede quitarte el sentido, a menos que tú le entregues la llave. Y la llave suele tener forma de frase interna: cuando recupere mi lugar, entonces viviré. Si tú dejas de obedecer esa frase, el laberinto pierde un pasillo. Cuando hablamos de sentido, muchas veces imaginamos una respuesta enorme, como si el universo tuviera que firmar un documento. Pero el sentido en una vida humana se parece más a una brújula que a un mapa. No te dice exactamente dónde vas a llegar. Te dice hacia dónde vale la pena caminar. Y esa brújula se ajusta con actos, no con autorizaciones. Por eso, cuando el mundo te define por función o por regla secreta, la pregunta no es solo cómo recupero mi lugar. La pregunta más profunda es ¿quién soy cuando nadie me certifica? Esa pregunta asusta porque no tiene trámite. No se resuelve con una casilla. Y, al mismo tiempo, esa pregunta te devuelve a ti. Si miras con atención, verás que gran parte del sufrimiento kafkiano no viene de una maldad explícita, sino de una confusión: confundir la estructura con la verdad. Confundir el expediente con la persona. Confundir el procedimiento con la justicia. Confundir la utilidad con el amor. Confundir el criterio secreto con el valor. Ahí se forma el laberinto. Y ahí también se abre una salida: separar. Separar no es aislarse del mundo. Es habitar el mundo sin entregar el núcleo. Es poder decir, esto me duele y, aún así, no me reduce. Es poder aceptar que una institución puede actuar de manera opaca, y aún así tu identidad no tiene por qué volverse opaca para ti. Es sostener una imagen interna de ti que no sea propaganda ni autoacusación. En este punto vuelvo a Kafka como autoridad, no porque sea un ídolo, sino porque fue un testigo incómodo. Nos mostró, con una nitidez casi clínica, cómo una persona puede perder dignidad por dos vías: por dejar de servir o por ser juzgada sin regla visible. Y la pregunta final, la que cierra el círculo, es personal: ¿qué haces cuando puedes ser descartado por no servir o condenado por no saber la regla? Yo no tengo una fórmula para darte. Tengo una dirección. Sostener dignidad como raíz. Construir sentido como brújula. Tratarte como persona incluso cuando una instancia te trata como caso. Y recordar que el insecto y el acusado son símbolos extremos de algo cotidiano: la fragilidad del estatuto humano cuando el valor depende de servir o de obedecer procedimientos que nadie explica. Si esta idea tocó algo sensible, tal vez valga la pena dejar, en los comentarios, cuál ha sido la puerta más difícil que has encontrado y qué parte de ti no estás dispuesto a negociar. A veces, nombrar eso ya es empezar a salir del laberinto.